Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por este culto de mediodía dominical. Nos reunimos a adorarte, Señor. No estamos en los templos porque hay una pandemia que todavía no ha sido controlada, no hay vacuna, no hay antídoto. Pero, Señor, gracias porque la tecnología a la que el mundo ha llegado nos permite poder estar juntos de manera virtual, a través de las redes sociales, a través de la internet. Gracias, Señor, porque hoy día podemos reunirnos. Gracias por los hermanos y hermanas de nuestra congregación que están conectados, también por los amigos, familiares, Señor, que también están conectados. Y ahora esta palabra, Señor, que voy a predicar, sea de edificación para todas nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La epístola a los romanos se le ha llamado la obra cumbre del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió casi la mitad de lo que son los libros del Nuevo Testamento. Y las epístolas justamente son ordenadas desde la epístola que tiene más capítulos a la que tiene menos capítulos. En realidad no había capítulos antes. Es un error el que estoy señalando. Eso ocurrió en la Edad Media, cuando se colocaron capítulos y versículos para dividir la Biblia. En realidad, por la extensión, ahí está, la extensión de estos libros, ¿verdad? Se ordenó desde la epístola que era más extensa hasta la menos extensa. Por ejemplo, Judas, que tiene prácticamente un capítulo y son versículos menores. Pero Romanos es la epístola más extensa. Y el gran tema del libro de Romanos es justamente la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Cómo el hombre puede ser justo en circunstancias que es pecador? Porque el pecado ha hecho de él una criatura corrupta, depravada y por lo tanto destituida de la gloria de Dios. Es maravilloso como Romanos empieza a hablarnos acerca de la culpabilidad del hombre, que éste se ha corrompido por causa del pecado, se ha revelado a Dios porque no le busca, sino que busca de otras formas salvar su destino, su condición perdida, pecaminosa, y señala, ¿no es cierto?, que todos han pecado, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno en alusión a un salmo del Antiguo Testamento. Para finalmente llegar que solamente a través de la persona y obra de Cristo, su obra en la cruz, el hombre puede ser justificado delante de Dios. Un término legal que usa el apóstol Pablo de manera magistral prácticamente en toda la carta para señalar que el ser humano, que el hombre y la mujer, perdido y perdida, puede ser absuelto de culpa porque le es imputada la justicia de Dios, porque la obra de Cristo en la cruz ha permitido que el hombre, por así decirlo, pueda ser pagada su culpa por el pecado. Solamente Dios podía pagar la culpa que Dios demandaba por el pecado. Por eso Jesucristo vino a este mundo, para que todo aquel que en él cree a partir de su obra en la cruz expiatoria pueda ser salvo y tenga vida eterna. Pablo, en los 11 capítulos de este libro de Romanos, expone todo lo que yo le estoy señalando, pero después no se queda solamente en eso, que el hombre es absuelto de culpa, la justificación que Dios hace por la persona y obra de Cristo en él, sino que después señala que ahora el hombre y la mujer justificados deben vivir una vida en novedad. Deben vivir una vida cristiana. Ya no son esclavos del pecado que era su dominador. Ahora somos esclavos de Jesucristo, del Señor. Somos sus esclavos y estamos, por tanto, llanos a hacer su voluntad. Para eso, la persona del Espíritu Santo en el creyente permite que podamos vivir una vida cristiana victoriosa, muriendo al pecado, ya no haciéndole caso al pecado, porque ahora tenemos en nuestra vida
la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, nos da poder, nos permite hacer la voluntad de Dios. Por tanto, la vida cristiana victoriosa va a ser posible en la medida que cada hijo y cada hija de Dios permita que el Espíritu Santo crezca y tome control y dominio de nuestra vida, para que nuestra naturaleza pecaminosa, que aún está en nosotros, esa inclinación natural al pecado y al mal, no tenga efectos ni voz sobre nosotros. Y de esa manera, Pablo culmina en el capítulo 8 señalando que a los que están en Cristo no hay ninguna condenación, y termina que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículos 1 y versículo 39 justamente de este maravilloso capítulo, si mal no recuerdo. Pero luego Romanos pasa a una segunda sección, a una segunda parte, a una gran segunda parte, y que tiene que ver con la práctica del creyente, llamado acá, por los capítulos que encontramos, los deberes cristianos. En realidad, tiene que ver con la vida cotidiana del creyente, y eso se manifiesta en la relación que tiene con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con los creyentes, se manifiesta cotidianamente o diariamente con los no creyentes, y en esos no creyentes tenemos, en un caso muy especial, con las autoridades, ¿no es cierto?, diversas que han sido instituidas en nuestro mundo en lo que lleva la historia humana. También en la relación con los débiles en la fe. Habla acerca, ¿no es cierto?, de las relaciones fraternas que tienen que haber entre los creyentes. Pero para el apóstol Pablo, estos dos versículos que acabamos de leer son tremendamente importantes porque sientan las bases de esta relación cotidiana que los creyentes deben tener ahora que son hijos e hijas de Dios. Habiendo expuesto, por tanto, en detalle, gran detalle, la doctrina de la justificación por la fe en los 11 capítulos anteriores, donde Israel también tiene, ¿no es cierto?, un lugar en este plan redentor de Dios, Pablo ahora pasa a aplicar toda esta enseñanza en la vida práctica cotidiana de los creyentes. Y por lo tanto, podemos notar que no solamente el creyente debe conocer la doctrina, lo que Dios dice, sino que el creyente debe poner en práctica lo que va conociendo de la palabra de Dios a través de la enseñanza. Santiago lo dice de manera muy, muy importante. También lo encontramos en las otras cartas, ¿no es cierto?, epístolas del Nuevo Testamento, de que no vale la pena saber la Escritura, conocerla, si no la ponemos en práctica, porque de lo contrario, la voluntad de Dios en nosotros jamás será posible de realizar. El propósito, por tanto, de ser justificados por la fe es que seamos santificados, porque de esa manera, sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14, la segunda parte. Si nosotros no vivimos en santidad en todas las áreas de nuestra vida, no veremos a Dios, porque sin santidad nadie podrá verle. Por lo tanto, yo quiero compartir en esta hora con ustedes dos premisas importantes que tiene que observar cada creyente en su relación cotidiana con las demás personas, sean creyentes o no sean creyentes. Dos premisas importantes que el apóstol Pablo aquí introduce en esta segunda sección con respecto a la vida cotidiana práctica del creyente, y que tiene que tener en cuenta en todo momento, 24/7, cuando se relaciona con los creyentes en Dios y con los que no son creyentes en Dios. Y la primera de ellas es que toda la vida del cristiano y de la cristiana es un culto viviente a Dios. Lo repito, toda la vida del cristiano y de la cristiana es un culto viviente a Dios. Pablo en el versículo 1 usa la palabra culto, que en el griego se traduce o se lee como latreia.
Pablo usó la misma palabra en Romanos capítulo 9, versículo 4, en donde esta significa todo el sistema cultural externo del Antiguo Testamento, especialmente respecto a los sacrificios y a los ritos y servicios que ocurrían en el templo. Pero la palabra también tiene el sentido de la actitud interna de la persona, en este caso el creyente, que ahora adora a Dios. El culto no es solamente, señala Pablo en otras palabras, lo que estamos haciendo ahora, conectarnos a través de un link, ya sea de Facebook o ya sea de YouTube, al culto, ¿no es cierto?, online de la iglesia a la cual pertenecemos en particular. No es solamente adherirnos a las transmisiones que la iglesia realiza en este tiempo de pandemia en particular, y antes de la pandemia, asistir a los servicios que tenía cada iglesia local diversos días en la semana. No se refiere solamente a lo que hacemos en ellos, cantar, orar, ofrendar, escuchar un estudio bíblico o escuchar una predicación, en otras palabras, escuchar la exposición de la palabra, sino que se refiere a algo mucho más que eso, porque siempre yo lo señalo en particular, nosotros no vivimos una religión. Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos el Evangelio de Jesucristo, que como dice este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo de este Evangelio, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cualquier religión del mundo. El otro día compartía con colegas que hablaban de la profunda acerca de muchas cosas, pero yo le decía, todo eso no sirve, solamente el Evangelio de Jesucristo permite al hombre ser salvo, porque el Evangelio es el esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre y él puede hacerlo porque él es Dios todopoderoso. En cambio, el hombre inventando y creando religiones, creando un sinnúmero de ideologías, desde económicas hasta las políticas y las sociales, hasta el día de hoy jamás ha podido ser salvo, porque el hombre es un ser enfermo que necesita la asistencia, la ayuda de alguien superior a él, que pueda sacarlo de esa condición perdida. Aleluya. De esa condición perdida. Es cosa de mirar las noticias, es cosa de leer la prensa, es cosa incluso, si usted no le cree a los diarios y a la televisión, de ver las redes sociales, donde dicen ahí está la verdad. Bueno, donde sea que usted lo lea, el hombre sigue peor que antes. El hombre no ha podido solucionar ningún problema de los que le aqueja, porque el problema del ser humano es un problema interno, es un problema de su corazón, es un problema de su naturaleza corrupta, depravada, una conducta completamente ajena a Dios, rebelde a Dios, y por eso que Dios lo ha entregado a condenación. Y solamente Él puede cambiar esa situación. Y por eso que el libro trata acerca de la justicia de Dios, de la justificación por fe, de lo que ha hecho Cristo en la obra en la cruz, que le imputa a aquel que le acepta como Salvador y Señor personal su justicia, absuelto de culpa, y puede tener no solamente acceso, sino que comunión con Dios. Aleluya. Por eso el culto es más que esos servicios religiosos, es más que andar con la Biblia bajo el brazo los días que hay reunión o que hay servicio en nuestros cultos. Es más que cantar, es más que ofrendar, es más que ofrendar, es más que hacer oración, es vivir 24/7 la nueva vida que en Cristo hoy día tenemos, gracias a esta absolución de culpa que es la justificación que Dios nos imputa por la persona y la obra de Cristo. Lo interesante en este versículo es que Pablo relaciona el culto con la palabra racional. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre estas dos palabras. La palabra en griego es lógicos. Y de ahí viene la palabra lógico. Los comentaristas debaten acerca de qué es lo que estaba queriendo decir Pablo con esta palabra. Unos señalan que lo que Pablo afirma es la necesidad de que el culto a Dios sea una verdadera expresión del corazón humano
no sea algo, ¿no es cierto?, no racional, algo enajenado mentalmente. Mientras que otros señalan que lo que Pablo está señalando aquí es que el culto que el creyente ofrece a Dios debe ser consecuente con y sobre la base de un buen entendimiento de todo lo que Dios ha hecho a su favor. Sea cual sea los comentarios que se puedan de un lado a otro decir, lo que sí queda claro es que nuestro culto a Dios tiene que ser un culto hecho con entendimiento, pero también tiene que ser un culto hecho con temor, tiene que ser un culto hecho con el conocimiento que significa que mi vida debe ser, y ahí lo hilo con lo que viene más adelante en el versículo, una ofrenda viviente grata a Dios. Por eso yo señalo que toda la vida del creyente, como primera premisa acerca de esta relación que tiene el cristiano con las demás personas, es un culto viviente a Dios. Nosotros no somos un culto viviente solamente cuando vamos a los servicios de la iglesia y hacemos cosas en la iglesia, sino que somos una ofrenda viviente, un culto viviente cuando estamos en nuestras casas, cuando ahora que se está desconfinando Santiago, por ejemplo, vamos a nuestros trabajos, cuando, ¿no es cierto?, estamos participando de las clases educacionales, es decir, 24/7 en donde nuestra vida se desenvuelve, usted y yo debemos hacer un culto racional. Podemos notar que el versículo 2 que aquí hemos leído, Pablo habla de la renovación de la mente, algo que veremos después como segunda premisa. Pero en este versículo, primero, podemos puntualizar tres cosas importantes acerca del culto a Dios como la primera premisa en esta relación que el creyente tiene con las demás personas. Y eso es, en primer lugar, el culto implica el buen uso de todo el cuerpo. Por eso le señalaba que no es solamente el culto que nosotros creemos y siempre hemos entendido los servicios religiosos. Pablo, si bien ha dicho cosas muy importantes en los capítulos anteriores acerca del cuerpo, que no tiene que ser usado para el pecado, porque ahora somos hijos de Dios, en realidad lo que él está afirmando aquí es que el creyente debe presentar todo su ser de buena forma y al servicio de Dios. Todo nuestro cuerpo, si bien la expresión cuerpo es usada en relación a lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento para tener una mayor comprensión, no olvidemos que la iglesia en Roma también tenía judíos cristianos, en realidad lo que tiene en mente Pablo es que todo el ser de cristiano ahora tiene que ser usado de buena manera en el servicio a Dios, en todas las instancias en que nuestra vida se desenvuelve. El culto que a Dios le agrada no es simplemente lo que el creyente expresa con los labios cuando está en un servicio como en el que estamos hoy día, o el día lunes, o el día miércoles, o no sé qué otros días en su iglesia local usted tiene reunión, si es un amigo o amiga que está conectado con nosotros. En realidad es con todo su cuerpo, con toda su vida. Podemos comparar esto con lo que significa el sacrificio del Antiguo Testamento. El sacrificio que se daba por parte del israelita en el Antiguo Testamento tenía que cumplir muchas cualidades. No podía venir magullado de alguna forma, no podía venir, ¿no es cierto?, en una extremidad, en una patita, no podía venir tuerto, tenía que ser excelente, sin tacha, sin defecto, y era consumido completo, y eso agradaba a Dios. Hoy día, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, todo nuestro ser tiene que rendir culto a Dios 24/7 de manera perfecta. Por eso es que no solamente aquí nosotros servimos a Dios, lo servimos todos los días, las 24 horas, porque tenemos que ser un culto viviente, una ofrenda viviente permanente para el Señor. Por eso el culto implica el buen uso de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. En segundo lugar, la idea de Pablo es que este culto tiene como meta agradar a Dios. Agradar a Dios.
No solamente aquí levantamos las manos y oramos, a lo mejor a veces yo he pensado cuántos simplemente se conectan y no participan dinámicamente, activamente del culto. Yo creo que a más de alguno, me incluyo, nos ha pasado, ¿verdad? Por diversas situaciones. Es lo que uno ve en las clases, ya sea de los básicos, de los medios, de los universitarios, que apagan el audio y apagan la cámara y los profesores exigen, yo que hago clase también lo exijo, ¿no es cierto? A veces que desconecten la cámara y la excusa es que se me cae el internet porque consumen mucho internet, profesor o pastor. Es cierto. Bueno, aquí el culto tiene como meta agradar a Dios. Hoy en día la filosofía humana es agradarse a sí mismo, ¿no es cierto? El ego, el hedonismo, la satisfacción personal y no importa para nada el resto. Pero el creyente ahora debe entender que el culto a Dios no tiene como meta la satisfacción propia. Me acuerdo de esas expresiones de algunos hermanos y hermanas que van al culto para sentir a Dios, como si Dios estuviera solamente en las cuatro paredes que significa el templo y no está en la casa, no está en la micro, no está en el metro, no está en la calle, no está en ninguna otra parte. Olvidamos que Dios es omnipresente y está en todas partes, pero lo más importante aún, y lo dice Pablo a los Romanos en algunos de sus capítulos, el Espíritu Santo ahora mora, habita, vive en el creyente. Por tanto, yo no me conecto a este culto para sentir a Dios. Dios está en mí. Entonces, ¿de qué depende esa buena relación con Dios? Solamente de mí y de usted. De mí y de usted. Si usted no vive una vida victoriosa en Cristo, si usted no vive una vida abundante en Cristo, si a usted no le interesan las cosas de Dios, entonces está en un grave problema, porque está privilegiando, prefiriendo las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? ¿Ha ayunado en este tiempo que ha estado confinado en su hogar? ¿Está participando activamente de todas las actividades de la iglesia, ya sea la nuestra, Centro Cristiano Web, o de la suya en la cual pertenece? ¿Está viviendo una vida en santidad? ¿Está dando testimonio de Cristo? En otras palabras, ¿está sirviendo al Señor? El culto racional, el culto viviente, la ofrenda viviente que somos usted y yo como hijos e hijas de Dios, tiene como meta agradar a Dios. Y este agradar, leyendo la expresión ahí que está en el griego, tiene que ver con que Dios se complace con lo que hacemos. Que a Dios le satisfaga, que a Dios le complazca, que a Dios le guste, que a Dios le agrade mi culto, mi servicio, que como lo vimos en este primer subpunto de esta primera premisa importante, todo mi ser debe servir a Dios. Hay una necesidad urgente, por tanto, de definir qué clase de culto le agrada a Dios. Tal culto no siempre será del agrado de mi carne, de mi naturaleza o de mi persona, porque tenemos que entender que nuestra meta es agradar a Dios. Cuando nosotros no oramos, quizás nos agradamos a nosotros mismos, porque la carne dice, oh, no quiero arrodillarme, estoy cansado, tengo sueño, tengo tanta pega, tengo tanto que estudiar, tengo tanto que hacer, cuando resulta que nuestro espíritu es el que necesita más llenarse de Dios. Aleluya. Y en tercer lugar, la vida, ¿no es cierto? El culto requiere santidad. El culto requiere santidad. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, traían animales para ser sacrificados por el sacerdote ante Dios. Pero Dios había dicho que tenían que ser animales perfectos, lo señalé hace poco. El creyente, por tanto, debe presentarse 24/7 de manera pura y santa a Dios, porque eso significa el culto viviente o la ofrenda viviente. ¿Cómo está nuestra santidad? Cuando estamos en casa o cuando estamos fuera de ella. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hace unos días atrás conversaba con un amigo en la fe que justamente señalaba las dificultades que estaba teniendo, que ha tenido en este tiempo para santificarse delante del Señor.
Y la excusa que él daba era que el encierro le estaba impidiendo poder asistir a la iglesia. Y yo le decía, pero ¿cómo me puedes decir eso? Y yo le hacía las preguntas, ¿en tu iglesia están transmitiendo los cultos? Y él me decía, sí, Jaime. ¿En tu iglesia tienen un WhatsApp de congregación? Sí, Jaime. ¿Tú estás recibiendo noticias de lo que está haciendo la iglesia constantemente? Sí, Jaime. Y yo le decía, ¿dónde está tu problema? Tú eres el problema, se lo dije. Tú eres el problema, porque tú sabes que la iglesia tiene reuniones y no te estás conectando. Tú sabes que la iglesia llama a la oración y tú no estás orando. Tú sabes que la iglesia llama a estudiar la palabra y tú no estás leyendo ni estudiando la palabra. El problema no es de tu pastor, el problema no es de los músicos, el problema no es de los diáconos, el problema es tuyo. Y si sigues por esa vía, tu santidad va a ir en retroceso y te vas a mundanalizar. Él después me llamaba y me agradecía por ese consejo, porque él se había dado cuenta que se estaba acercando más al mundo del cual había salido que acercarse a la iglesia. Hoy día hay un 46% de cristianos, según estadísticas de agencias cristianas en cuanto a la conectividad, que se están conectando a los cultos. Es decir, si antes de la pandemia 100 iban a los cultos, hoy día 46 están asistiendo a los cultos de manera virtual. ¿Qué habla de eso? Que simplemente no hay santidad de los hermanos y no están agradando a Dios 24/7. No seamos así. Sabemos que viene la apostasía antes de la venida de Cristo, pero hay de aquellos por los cuales vengan. Ojalá no sea usted, ojalá no sea yo, porque en cualquier momento nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en este mismo libro, en esta misma carta, más adelante, sabemos que viene el día en que Dios se manifestará a través de Cristo a su pueblo, que es la iglesia. Por tanto, primera premisa, aleluya, el culto implica, toda la vida del creyente es un culto viviente a Dios y por lo tanto eso implica que todo mi ser debe ser santo delante de Dios y por lo tanto la meta mía 24/7 como hijo de Dios es agradarle en todo y siempre. La segunda premisa, que respecto a las relaciones que el creyente tiene con creyentes y no creyentes, otros creyentes y no creyentes, es que su vida necesita ser transformada permanentemente. La justificación es el primer paso. La salvación es solamente la introducción a la vida victoriosa cristiana que Cristo nos ofrece y que la encontramos en este libro explicada de manera detallada por parte del apóstol. Pero eso significa entrar y cerrar la puerta. Hay un largo camino que recorrer. Es cuando entramos a nuestra casa. Nosotros no entramos por la puerta principal y nos quedamos ahí, sino que vamos al dormitorio si queremos descansar, vamos a la cocina si queremos comer algo, vamos al living para compartir con la familia, vamos al baño para hacer nuestras necesidades. En fin, hacemos muchas cosas. Recorremos el lugar porque es el lugar en donde nosotros vivimos. Aquí es exactamente lo mismo. Somos salvos, pero ese es el principio del inicio de la vida cristiana, de la cual Cristo nos ha hecho entrega y murió por eso en la cruz. Ahora el creyente debe transitar, debe caminar, debe avanzar en esta relación que ha iniciado con Dios a través de la persona y obra de Cristo. Y eso se manifiesta en un cambio de vida, en una novedad de vida, en una vida nueva que yo tengo que ir, ¿no es cierto?, transitando y avanzando como en este momento lo estoy haciendo y estoy saliendo de la cámara. Por tanto, para poder agradar a Dios, es muy importante que el creyente justificado sea transformado. Y la palabra aquí en griego que se usa es justamente metamorphosé, que tiene que ver con renovación, literalmente hablando, ser transformados. Pablo ya había dicho que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo dice en el capítulo 8, versículo 8. La filosofía y modo de vivir en el mundo no agrada a Dios. El apóstol
Juan lo dice en su primer libro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Por lo tanto, el creyente no debe conformarse al mundo. Es interesante la expresión aquí, conformarse en el griego, porque habla de ese cambio superficial, ese cambio que vive la persona afuera, pero que también es producto de que está muerto internamente en delitos y en pecados. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor habla que el creyente debe transformarse, estamos hablando de cambio. Estamos hablando de ir mejorando, estamos hablando de ir evolucionando en nuestra vida como hijo de Dios. El uso del imperativo que está es una clara señal de que esto es una responsabilidad del creyente, mientras que el pasivo de esta expresión implica que otra persona también tiene un rol importante que jugar en esta transformación. Por un lado, de manera imperativa, Pablo nos dice que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos transformarnos, debemos irnos renovando. Pero por otro lado, debemos permitir que el Espíritu Santo en nosotros juegue un papel importante también en esto que significa ser transformados, ser renovados. En otras palabras, la responsabilidad del creyente es permanecer en Cristo para que el Espíritu Santo lo vaya transformando de gloria en gloria, de ser un hijo y una hija de Dios conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notemos, por tanto, dos cosas que en esta segunda premisa Pablo señala. Una, no debemos conformarnos al mundo porque eso es peligroso. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no nos amoldemos a la forma de vida del mundo. La Biblia habla de dos edades, el siglo presente y el siglo venidero. Todos los que están en Adán son parte del siglo presente y están muertos en delitos y en pecados, mientras que toda persona que está en Cristo es integrante y participante del siglo venidero, de lo que viene. Lo mejor está por venir. La justificación por fe que ha recibido el ser humano, aleluya, a través de la persona y obra de Cristo, nos traslada de un siglo al otro, de un siglo donde estamos muertos en delitos, en pecados, a uno donde tenemos vida eterna, vida nueva y vida abundante. Pero el peligro para el creyente es seguir viviendo según las corrientes de este mundo y no adecuar su vida a los principios vigentes en el reino de Dios que encontramos en las Escrituras. Yo siempre digo, el Facebook acusa harto. Ojo con lo que publicamos, ojo con lo que mostramos. A veces, ¿no es cierto?, tenemos cosas y no medimos lo que estamos difundiendo. Pero también, ojo, porque vivimos una vida que a Dios no le agrada, y ya he hablado de eso en la primera premisa de esta predicación. No tenemos que descuidarnos, tenemos que estar alertas, no debemos acomodarnos ni conformarnos con el estilo de vida de este mundo, porque si lo hacemos, perderemos nuestra santidad, y ya les he señalado en este sermón, sin santidad nadie verá al Señor. No tenemos que adecuarnos a este mundo, usted y yo tenemos el deber, la responsabilidad, la urgencia de amoldar nuestra vida, de adecuar nuestra vida, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, a los principios que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Ella es nuestra norma, regla de fe que debemos creer y cómo debemos vivir esta vida cristiana, ¿no es cierto?, que habla de la conducta, del comportamiento. Y en segundo lugar, como segundo subpunto de esta premisa, la transformación de vida viene por renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Pablo anima a los creyentes en Roma, a sus lectores, a ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está el secreto de la transformación de la vida. La transformación tiene que comenzar con la mente. ¿La mente de quién? Nuestra mente, y tener la mente de Cristo, que es nuestro blanco, nuestro ejemplo a seguir y a imitar. Cuando la forma de pensar y de ver la vida haya cambiado,
toda la vida del creyente será transformada. Y aquí tenemos un problema con varios y varias hermanos y hermanas en la fe, que la mente suya no se ha transformado, sino que viven la vida cristiana a lo Frank Sinatra, at my way, a mi manera. Hacen caso, pero completamente omiso a la palabra de Dios. Y además, cuando leen la escritura, la leen at my way, a mi manera, a su pinta, a su manera de pensar. La palabra de Dios dice una sola cosa. Interpretarla, hay muchas interpretaciones, pero Dios dice una sola cosa en su palabra y la palabra de Dios es clara respecto de lo que Dios dice. Hoy está ese problema, que muchos creyentes no han cambiado su manera de pensar, no han cambiado de ver la vida a la luz de las Escrituras, porque aquí la palabra de Dios juega un papel muy importante en esta renovación. He descubierto que en la medida que sigamos leyendo la palabra, hagamos de su lectura un hábito permanente, va a traer tremendos cambios a nuestra vida. Se cumple la misma palabra cuando habla de que es un martillo, cuando habla que es lámpara a mis pies, cuando es lumbrera a nuestro camino, cuando en ella, ¿no es cierto?, encontramos la palabra profética más segura, adquiere sentido, porque la diferencia de este libro con el Condorito, con la tercera, con el último hit o el último superventas del escritor del momento, es que esta palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros leemos cualquier otra cosa más que la palabra, estamos cometiendo el grave error y grave peligro de no renovar nuestra mente, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayuda a renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, 13 y 14, Pablo va a querer inculcar en los creyentes una nueva comprensión de la vida y de cómo vivirla. El uso de los dones en la iglesia, por ejemplo, en el capítulo 12, el sometimiento del creyente al Estado, en el capítulo 13, y la actitud del creyente frente a los más débiles, como lo encontramos en Romanos 14. Todo esto va a requerir tener una mente totalmente renovada. Esta nueva manera de pensar va a resultar, por tanto, en una nueva forma de vivir. Pero si nosotros no lo hacemos, no vamos a vivir una vida cristiana victoriosa y menos una vida que agrade a Dios. Dos premisas importantes. La primera, toda la vida del creyente es un culto viviente a Dios. Y la vida del creyente necesita ser transformada de manera permanente. Ojalá que cada uno de nosotros pueda tomar estas premisas y aprenderlas y ponerlas en práctica, porque estas dos cosas van a ser muy importantes a la hora de comulgar, de interrelacionarnos, de interactuar con otros creyentes en Cristo y también con aquellos que no son creyentes, porque el fin del Señor es que todos comparezcan a la salvación. Y usted y yo somos muy importantes en eso. Pero para eso tenemos que ser una ofrenda viviente que agrade a Dios y tenemos que permanentemente estarnos renovándose en nuestra mente para que podamos vivir una vida que agrada a Dios y de esa manera podamos tener relaciones saludables en el cuerpo de Cristo, podamos tener relaciones saludables, ¿no es cierto?, con los no creyentes, partiendo por los gobernantes y por otros más, y también podamos tener buenas amistades en Cristo y de esa manera vamos a ir creciendo en santidad con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa ha sido la palabra del día domingo para todos y cada uno de nosotros que estamos conectados en esta transmisión.